Listo, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Les damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora de diferentes países, entre ellos países como Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Chile, México, Argentina, Venezuela y Panamá. El día de hoy vamos a dar inicio al webinar promocional conceptos generales para una adecuada selección de compresores, que hace parte del módulo 3 de la Diplomatura Internacional en Refrigeración con énfasis en logística de cadena de frío. En este momento me presento, mi nombre es Angie Sandoval, soy asistente logístico de formación y eventos y estamos en compañía de mi compañera Dalia Silva. Las dos hacemos parte del equipo de formación de Acaire y junto con ella estaremos apoyando toda la logística de este webinar. Ella nos va a estar acompañando por medio del chat. Cualquier duda o inquietud lo pueden hacer por este medio para al final de la conferencia dar claridad a todas sus inquietudes. Es importante pues dar ciertas recomendaciones, tenerlas en cuenta pues para la correcta ejecución del webinar. Lo que les decía, todas las preguntas, dudas o inquietudes las pueden escribir por medio del chat y si presentan algún problema de conexión, les sugerimos por favor salir y volver a ingresar a la plataforma. No va a haber ningún tipo de restricción al hacerlo. También tener en cuenta que este webinar está siendo grabado para subir posteriormente al canal de YouTube para que puedan verlo y pues las personas que no pudieron asistir también puedan revisarlo. A continuación, esta conferencia está a cargo del ingeniero Gabriel de Jesús Gómez Osorio, quien es ingeniero mecánico, es miembro ACAER por más de 21 años, presidente en 2 ocasiones y miembro activo de la junta directiva. Con experiencia en compañías líderes de industria de compresores y accesorios de refrigeración. Actualmente es representante para Colombia y la región andina en compresores Dori, con controles y sensores Tecla y controles de flujo Castel. También realiza consultoría para desarrollar y diseñar sistemas de refrigeración que utilicen refrigerantes naturales como son el CO2 y el propano. Bienvenido, ingeniero. Lo dejo en este webinar promocional del diplomado. Ingeniero, no lo escuchamos. Por favor, activemos el audio, por favor. Listo. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este importante evento. Realmente la idea es que nosotros estamos tratando de promocionar el diplomado que integra todo lo relacionado con los sistemas de refrigeración. Y hoy particularmente, y en este momento me correspondió a mí, pues hablarles un poco sobre los conceptos generales para una adecuada selección de compresores. Son conceptos generales que vamos a tratar durante el seminario como tal. Durante el diplomado lo vamos a ver en detalle, vamos a analizar y aprender una serie de características importantes que hay que tener en cuenta en este momento en la industria. Vamos a ver qué está, pasa. ¿Por qué no pasa? Bueno, vamos a iniciar hablando en general de un tema que nos concierne a todos y particularmente en Latinoamérica, porque siempre se habla de estos temas en Europa. Nosotros vamos a estar hablando específicamente de Latinoamérica y lo que nos concierne al tema de la refrigeración. Yo digo que tenemos una oportunidad. En este momento estamos en un momento histórico bien interesante, y es que nos podemos poner al día en lo que es el conocimiento técnico de la refrigeración y del aire acondicionado. ¿De dónde viene todo esto? Debido a pues todo esto que hemos escuchado a través del tiempo, de la situación que está pasando con los refrigerantes, el escenario que se presenta cada día, el tener muchas veces muy poca información, mucha incertidumbre, podríamos decir, y eso nos ha generado una cantidad de preguntas
qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a ir, cuáles son los refrigerantes que vamos a utilizar, qué es lo más conveniente, qué se debe hacer. Y pues aquí tenemos alguna información, digamos que de lo último que se ha conversado y nos concierne este tema porque es el que nos lleva a los compresores. Realmente todo está ligado con los compresores. El compresor, que bien sabemos que es el corazón del sistema, está relacionado directamente con el refrigerante. En este caso podemos particularmente en una gráfica que se está utilizando mucho en Europa, relacionar lo que es el GWP con la densidad de los refrigerantes. Observen que este es un concepto relativamente nuevo, donde se está comparando no solamente el GWP, que hemos venido hablando de diferentes niveles, dimensiones, y lo último que sabemos es que el GWP debe estar por debajo de 150. Es el potencial global de calentamiento o el potencial de calentamiento global, más bien. Entonces ahora hay un concepto adicional que tiene que ver con eso y es la densidad del refrigerante que se está manejando. Si ustedes observan en la gráfica en la parte inferior, hay los diferentes refrigerantes en diferentes niveles o densidades. Y lo que está mostrándose es que hay una línea de flamabilidad que va creciendo dependiendo de la densidad, pero también del tipo de refrigerante. Y hay un punto medio donde están señalados los refrigerantes, como podemos decir, el R290, pero también podemos ver, digamos que al lado derecho, en la gráfica, las leyendas que corresponden a la clasificación A1 de los que no son flamables. El A2L es medio flamable, el A3 es altamente flamable, el B1 podemos decir que es tóxico pero no flamable, el B2L es tóxico y menos flamable. Y también podemos observar los que están en este momento en el mercado y algunos que no aparecen aún en el mercado. De estos podemos mirar en adelante que los refrigerantes que están debajo de esta línea, tengo alguna dificultad que no me están pasando las slides. Ingeniero, qué pena. En la parte inferior izquierda hay unas flechitas. Ahí deben aparecer, ¿no? Es que no las estoy viendo. Eso es lo que se me hace un poco raro. Y Discúlpenme un segundito. A ver qué puede estar pasando en esto. en el teclado con las flechitas también de pronto a veces pasa. Sí, la estoy tratando de mover en el No. teclado. Mm. No, Dale clic a mano derecha de la diapositiva. De pronto se pasa sola. de pronto se pasa sola. Vamos a ver, ojalá se pasa sola. Ahí está, sí, se pasa sola. Sí, Maravilla. sí, señor. Entonces aquí podemos observar una línea verde que diferencia prácticamente los diferentes refrigerantes con un bajo GWP, pero a la vez las diferentes densidades y por consecuencia, los diferentes, digamos que elementos relacionados con la toxicidad, la flamabilidad. Entonces, si observan ustedes de alguna manera, hacia la mitad tenemos los refrigerantes que son lo que consideramos refrigerantes naturales porque se encuentran relacionados con la naturaleza. Está el R290 que estamos utilizando muchísimo y estamos empezando a usar. También está el R744, ¿sí? Que es el otro refrigerante que estamos utilizando. Y el 717 o el amoníaco, que son bastante utilizados desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta gráfica? Que realmente hacia allá es la tendencia. Todo esto que estamos viendo por encima, prácticamente hay que pensar en que va a desaparecer por diferentes razones, ¿sí? Aquí podemos decir que efectivamente los refrigerantes que no están dentro del grupo de refrigerantes de bajo GWP y aparte de eso con una tendencia de densidad un poco mayor, irán a la tendencia a desaparecer. ¿Qué está sucediendo y por qué razón está pasando esto? Resulta que todos estos refrigerantes, digamos que, aunque han existido hace mucho tiempo, hemos sabido que el refrigerante, el CO2,
fue de los primeros que se utilizó, el amoníaco indiscutiblemente que seguirá por muchísimos años y fue y vino desde hace tiempos. Ahora un poco más reciente los hidrocarburos que están encerrados aquí en este círculo que podemos observar, pero resulta que han aparecido otros elementos importantes a considerar con lo que se ha tratado de hacer las mezclas de refrigerantes utilizando los refrigerantes sintéticos convencionales. Todos estábamos acostumbrados a usar el R12, 502, después al 404, 507, después hemos venido evolucionando con el 134, después el 454A, 458, 59, muchas mezclas, pero desafortunadamente lo que ha sucedido con todas estas mezclas es que han generado otros efectos colaterales. O sea que en este momento podemos decir que no solamente el potencial de afectar la capa de ozono o ETP, como decimos, o el GWP de calentamiento global, ya no son la única forma de evaluar los refrigerantes. ¿Por qué? Porque por más que se hagan instalaciones muy buenas, siempre habrá fugas, son prácticamente inevitables. Entonces siempre vamos a estar liberando químicos a la atmósfera. ¿Y qué pasa? Ahora que se ha permitido utilizar otros refrigerantes diferentes a los estándar que todavía en Latinoamérica estamos utilizando, como el 404A, el 507, 134, en Europa particularmente se ha venido identificando que hay unos efectos que producen las mezclas. Y esos efectos prácticamente se deben a que permanecen en la atmósfera determinado tiempo, ¿sí? Y esas, digamos que sustancias que permanecen en la atmósfera, cuando caen y tienen contacto con el agua, empiezan a generar contaminación del agua en un alto nivel. Por ejemplo, de las mezclas que hemos conocido, el R1234YF permanece 11 días en la atmósfera y el R1234ZE permanece hasta 18 días en la atmósfera, que es relativamente poco tiempo con relación a los otros refrigerantes. El GWP es muy bajo, no hay problema por ese lado, tampoco degrada la capa de ozono, pero genera un ácido que se llama trifluoroacetic o es un subproducto de degradación al mezclarse con el agua. Y este ácido lo que hace es que sencillamente contamina y produce unos efectos bien complicados en la salud de los seres humanos y también de los seres vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está tendiendo a que nosotros pensemos en los refrigerantes naturales, que son una solución a largo plazo para grandes sistemas, pero también para sistemas relativamente pequeños. En diferentes países ya se están utilizando combinaciones entre refrigerantes, digamos que naturales, como el R290 o el propano o el propileno, que es el 1270 o el R600, perdón, el butano. Todas estas mezclas de estos hidrocarburos, o todos estos hidrocarburos no son mezclas, están siendo utilizados para determinadas aplicaciones donde se puede utilizar en forma directa a pesar de su nivel de flamabilidad. Cuando las cantidades son pequeñas, pues se puede utilizar ahí. En cuanto a aplicaciones donde es limitado por ser flamable, entonces se utilizan refrigerantes como el CO2, por ejemplo, a nivel industrial se puede utilizar combinado con el amoníaco también, se están haciendo algunas aplicaciones en cascada, pero por lo general en lo que son las grandes cadenas o todo lo que son algunas tiendas de conveniencia, el CO2 ha sido una excelente opción. Y el amoníaco pues seguirá ocupando su espacio a nivel industrial, pero cada vez también se identifican oportunidades de utilizar el amoníaco con menores cargas de refrigerante. ¿Qué pasa con todo esto? Resulta que es lo que les comentábamos, que ya algunos países, particularmente en Europa, que han estado siguiendo en detalle, digamos que los refrigerantes nuevos o las mezclas nuevas, Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca, el año pasado, esta diapositiva es del año pasado, empezaron a restringir el uso de esas mezclas, ¿sí? Y más de 5.000 productos que se han relacionado con la contaminación ambiental, donde aparecen
estas mezclas que se llaman las PFAS o las TFA. Son diferentes elementos. Entonces, ¿qué ha habido, qué ha sucedido en este momento en las últimas reuniones, conferencias, donde ahora también Estados Unidos entra a ser parte de esas reuniones que pues sencillamente están restringiendo el uso y prácticamente, por ejemplo, y ese es un tema de hace 15 días en Europa, a partir del 2028, cero mezclas. No van a aceptar nada de refrigerantes que tengan mezclas que puedan producir efectos contaminantes como las PFA o las TFA. En los Estados Unidos también sabemos que ha venido acelerándose el proceso. A 2025 ya ellos prácticamente tienen que estar utilizando refrigerantes con un GWP por debajo de 150 y para aire acondicionado por debajo de 700, pero la tendencia está mostrándoles que también están dirigiéndose hacia los refrigerantes naturales. Entonces, ¿qué podemos decir? Y por eso les dije desde el principio, estamos en un momento bien interesante porque ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar, leer, conocer, aprender de los nuevos sistemas. Este diplomado que nosotros hemos desarrollado aquí con un grupo de personas con un conocimiento muy bueno, una experiencia práctica sobre todo, nos va a permitir actualizarnos y ponernos a la vanguardia en la tecnología. O sea que si en algún momento teníamos algunos vacíos, unas falencias técnicas, esta es la oportunidad para que realmente nosotros nos pongamos al día. ¿Qué les puedo decir? Estas son tendencias, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero ¿por qué estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos y no de Latinoamérica? Porque nosotros realmente sí recibimos de alguna forma un impacto que se produce cuando en estos, digamos que en estos territorios o en estos países suceden efectos importantes y directamente nos van a tocar. Son los efectos colaterales. Por ejemplo, si en Estados Unidos se restringe el uso de refrigerantes sintéticos a partir del 2025, quiere decir que por más que los volúmenes de producción sean importantes dentro de los Estados Unidos, una parte llega a Latinoamérica o algo de Europa también. Pero si allá se restringe, entonces producir para estos mercados va a generar unos niveles económicos completamente distintos. O sea, va a ser costoso adquirir los refrigerantes como el R134, como el 404A o el 507. Entonces, realmente lo que tenemos que pensar es en cuáles son las tendencias que hay en Europa y Estados Unidos para que nosotros también podamos estar cubriendo nuestras economías. Hay unos productos interesantes también que están apareciendo, como son las bombas de calor de tipo comercial e industrial, porque las bombas de calor convencionales, domésticas, pues ya hace bastante tiempo existen. Pero los nuevos refrigerantes naturales, o digamos que el desarrollo de los refrigerantes naturales, ha permitido que esta industria aflore. O sea, hay una nueva oportunidad, reemplazar equipos de calentamiento, bien sea por calentamiento utilizando combustibles fósiles, como ACPM, diésel, todo esto, calderas por bombas de calor o equipos de refrigeración que permiten hacer simultáneamente aplicaciones de refrigeración, de aire acondicionado, de calefacción en un solo sistema utilizando los mismos compresores. Entonces, ¿qué pasa? Es bien interesante y sé que algunos colegas ya en México que están adelantando mucho ese tema, están, digamos que, instalando y desarrollando ya algunos prototipos interesantes para hoteles donde un solo sistema es capaz de conservar en baja temperatura las cámaras frigoríficas, mantenerlas también en refrigeración, a la vez el aire acondicionado y simultáneamente la calefacción tanto para la piscina, por ejemplo, o para agua de uso sanitario que se requiera o en los procesos. Entonces es una ventaja bien interesante porque se abre un panorama para nosotros los que estamos en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado, donde podemos integrar en un solo sistema, digamos que estas tecnologías. O sea que en un hotel puede ser interesante
tener un solo sistema de refrigeración centralizado y ya no va a haber calderas por un lado, sistemas de aire acondicionado por el otro, equipos de baja temperatura, sino todo se va a centralizar. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es esa tendencia y durante el seminario vamos a hablar, durante el diplomado, perdón, vamos a hablar en detalle de cada una. Y la idea es que ustedes puedan tener claramente como suficientes herramientas o argumentos para la toma de decisiones en las tendencias, en los nuevos proyectos, en sus instalaciones. Pueden ser almacenes refrigerados, pueden ser plantas de proceso, todo lo que concierne a la cadena de suministro. Pueden ser también los mismos supermercados o cadenas de grandes superficies, tiendas de conveniencia, todo lo que va relacionado con la cadena de frío. Y el énfasis logístico que se va a hacer es precisamente porque se ha generado también ese punto importante. Entonces, continuando nuestro tema, si vemos en la tendencia en refrigeración, ya vuelve el interrogante de las mezclas. Los HFOs que se llama, son las mezclas actuales. Los refrigerantes convencionales, aquí se muestra claramente que ahí van a estar. Los sistemas arriba de 40 kilovatios también van a utilizar el R290 en menos de 500 kilovatios, en más de 5 megavatios CO2 y en más de 5, y bueno, se va a procurar también para sistemas mayores también de amoníaco. En aire acondicionado, prácticamente quedan dos opciones, el R290 y el CO2. R290 ya se está trabajando en este momento. En diferentes lugares en Latinoamérica se están instalando chillers con R290 con excelentes prestaciones y algunas instalaciones, como les decía, con CO2. Esto solamente es como para recordar uno de los puntos críticos y claves por los cuales la tendencia hacia los nuevos refrigerantes, y es tal vez para que nosotros pensemos que al seleccionar compresores para utilizar refrigerantes como el R22, si el sistema es hermético y nunca hay fugas, y si el refrigerante se recoge y se cumple todas las buenas prácticas, pues no hay problema. Pero eso realmente no sucede así. Entonces, si vemos aquí una gráfica donde mostramos una pipeta o un tanque con 4.5 kilos de R22, cuando por alguna razón este tanque se abre y se expone a la atmósfera, lo que hace es que se emiten 8.145 kilogramos de CO2 equivalentes. O sea, ¿a qué son equivalentes? Son equivalentes, por ejemplo, aquí está un carro o un automóvil pequeño funcionando, emite 0.2 o 200 gramos de CO2 por cada kilómetro. O sea, que para poder lograr el refrigerante, que la cantidad de refrigerante y el efecto que produjo al escaparse a la atmósfera de ese tanque, equivale a ese carro recorriendo 40.725 kilómetros. Eso es una vuelta al mundo. O sea que cada pipeta de esas, la idea es que ustedes recuerden que es como si un carro estuviera dándole vueltas al mundo. Y ese es uno de las razones por las cuales hay que pensar antes de. Otra, digamos que otro de los puntos claves para poder seleccionar un compresor, porque durante este diplomado no solamente vamos a hablar de la parte técnica y la selección de los compresores desde el punto de vista técnico, sino también vamos a tener en cuenta que lo que escojamos tenga la certificación de que cumple lo que dice, de que da las capacidades a las que corresponde. Y nosotros hemos encontrado que realmente la forma como eso se puede garantizar de alguna forma es certificándolo. Y las certificaciones son las que confirman que de alguna forma los compresores en la selección, en los software de selección, en los catálogos que también están disponibles, pues si están certificados, entonces esa información es realmente la que dice allí, de cualquier marca. Tratar de identificar que cumplan con las normas y las certificaciones a nivel internacional. Hay diferentes marcas que por el lugar de origen donde se producen tienen que tener mayores certificaciones que otras.
Aquí vemos certificación, por ejemplo, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Rusia, de China, y una certificación bien interesante para los compresores de hidrocarburos o R290 es la certificación ATEX, que se relaciona aquí con EX. ACERCOM, que es la Asociación Europea de Refrigeración de Fabricantes de Componentes de Refrigeración, también es vital. Certifican ellos los sistemas, certifican los compresores, las válvulas, en fin. Todo, desde que sea certificado, es un punto a favor. Durante el módulo 3, que específicamente vamos a hablar de los diferentes elementos del sistema de refrigeración, allí vamos a hablar también sobre aquellos equipos y aquellos elementos certificados que cumplan y cómo también podemos especificar y optimizar todos estos aparatos. Bueno, ya específicamente hablando de los compresores como tal, en el mercado tenemos diferentes tipos de compresores basados en la funcionalidad, pero por lo general son de refrigeración por compresión. En este caso particular observamos de diferentes fabricantes compresores desde medio caballo y particularmente los que tenemos en instalaciones industriales o comerciales o lo que llamamos los centros de distribución o los warehouse, todos estos lugares donde hay cargas importantes de refrigeración, por lo general son compresores de tipo semihermético, de pistones o reciprocantes. En este caso particular, este fabricante ofrece compresores desde medio caballo hasta 20 caballos con una particularidad. Compresores certificados para utilizarse en R290 desde medio caballo hasta 90 caballos. O sea, hay una gama completa ya de compresores para R290. Y también hay algunos fabricantes mayores, más grandes, que fabrican compresores aún de tamaños mucho mayor, de 300, 400 caballos para compresores de refrigeración industrial, que también son para usar en R290 o en amoníaco. Compresores de 2 etapas. Vamos a tratar el tema específicamente de este compresor que tiene unas ventajas bien interesantes. Los compresores de tipo abierto todavía siguen marcando una pauta importante en el mercado, en lugares donde los temas eléctricos son limitados, son sensibles, embarcaciones, equipos marinos. Hay diferentes aplicaciones donde los compresores abiertos tienen todavía mucho para recorrer. Los compresores de scroll, que son excelentes aplicaciones de aire acondicionado principalmente, ese tema lo vamos a manejar no tan en detalle, pero sí vamos a hablar de algunos fabricantes, de algunos compresores que hay en el mercado. Ya hay compresores de 35, de 40 y hasta de 50 caballos de tipo scroll, que se utilizan principalmente, hoy digo, para aplicaciones de aire acondicionado. También los compresores de tornillo, que siguen siendo compresores que se utilizan en la industria, compresores hasta de 320 por algunos fabricantes, tal vez haya otros más grandes, compresores también de tornillo para aplicaciones de refrigeración, principalmente en baja temperatura, y compresores de tornillo de tipo abierto. O sea que nosotros en este diplomado vamos a tratar básicamente el tema de compresores reciprocantes, compresores de tornillo y algo de compresores scroll. Otro tema que nos concierne para tener una buena selección de los compresores está relacionado directamente con el consumo energético y en este caso, por ejemplo, el supermercado, que es parte de la cadena de suministro del tema que estamos tratando, donde se puede observar que los compresores realmente tienen una relación directa con el consumo de energía, con lo que se paga mensualmente en la factura de energía. Y aquí digamos que tenemos uno de los tantos gráficos que hay donde se puede observar que los sistemas en un supermercado tipo, podríamos decir que la climatización, la instalación frigorífica corresponde muy fácilmente al 55% de todo lo que se consume en energía en una tienda, en un supermercado.
O sea, está relacionado un 20% en climatización y la instalación frigorífica un 35%. Hay otros del 20%, iluminación. Tal vez se ha venido optimizando y se ha venido reduciendo esto. Por otro lado, si hablamos de una instalación frigorífica, ahí nos damos cuenta que el consumo de la instalación frigorífica sí es el 58% de lo que son los compresores. O sea, un almacén refrigerado, inclusive muchas veces llegan hasta el 80% los compresores, del consumo de energía de los compresores. Entonces, dependiendo también del tipo de ventiladores que se utilicen, de los tipos de elementos para limpiar los evaporadores, desescarchar, decimos, o deshielar, la iluminación, todos son factores importantes, pero rápidamente podemos hablar de que alrededor de un 80% está afectado por los compresores. Por eso es crítica la selección teniendo en cuenta el tema del consumo de energía. Otro factor interesante que vamos a estudiar y a evaluar es lo relacionado con los recursos naturales que se han venido utilizando en las diferentes fábricas de compresores. Yo he tenido el privilegio de pasar ya por varias de estas compañías. Eso es tal vez como cuando uno está en una escudería, entonces corre con uno, corre con el otro y va avanzando y se va dando cuenta los detalles y diferencias de cada una de las marcas. Pero es sorprendente cada vez que pasa de una a otra, donde observamos cómo se ha venido evolucionando significativamente. Hay marcas que a través del tiempo siempre han fabricado el mismo tipo de compresor. Hay compresores que tienen 80 años de hacerse iguales. Hay otros que tienen 50 años de estar haciéndose iguales y el negocio sigue siendo interesante. Pero ¿qué pasó? Hace muchos años, esos compresores tenían unas características particulares que no afectaban en nada, o por lo menos no le prestábamos mucha atención al tema de los recursos naturales, que cuánto hierro tiene el compresor, no importa, que cuánta energía consume, ese era un factor que se miraba pues como un segundo plano. Yo lo que necesito es que me enfríe y me enfríe bastante, muy bien, pero resulta que hoy se ha evaluado que es importante la cantidad de recursos naturales que se utilizan para fabricar un compresor. Entonces, la idea es que ustedes tengan también un conocimiento de esos factores. ¿Qué se hace para que los compresores sea más conveniente el uno o el otro? Bajos niveles de ruido, eso es interesante en determinadas aplicaciones. Los repuestos de los compresores deben ser asequibles, porque si son semiherméticos para reparar, pues en algún momento si necesito hacer alguna reparación, que yo pueda comprar los repuestos y repararlo. Y el peso. Cuando es un solo compresor, tal vez no es tan significativo, pero cuando hay varios compresores instalados en una plataforma, hay que reforzarla, construirla con unas características muy particulares para que resista el peso de un compresor que no necesita ser tan pesado. De alguna forma también necesitamos que sea más fácil el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso de un fabricante que está desarrollando compresores o fabrica compresores. En este caso particular, el mismo fabricante se compara. En este caso es Dorin, fabricante de compresores italianos, y se compara con sí mismo. Dice, bueno, nosotros fabricábamos el compresor H3001CS. Ahora estamos fabricando el compresor H30, perdón, al contrario. Ahora estamos fabricando el H3001CS y antes fabricábamos el 3000CS. ¿Qué observamos? Sencillamente que el desplazamiento volumétrico del compresor sigue siendo similar, muy cercano, pero el peso es significativamente menor, 20 kilos menos para lograr un desplazamiento similar. El amperaje a plena carga también menor. El número de cilindros, o sea, para lograr prácticamente la misma capacidad frigorífica, el mismo desplazamiento, con 4 cilindros es suficiente en vez de 6. O sea, 4 pistones, 4 bielas. Todo se modifica y entonces eso hace que el compresor sea más eficiente porque se optimizó y a la vez los repuestos sean más económicos. Se necesitan menos repuestos, se necesitan menos partes. Es más liviano, más silencioso, menos por probabilidad de fallas. De igual forma también se hizo una comparación con compresores de 35 caballos.
Este es de 30 y la siguiente comparación de 35, y de la misma forma se logró bajar. En este caso fueron alrededor de 40 kilos, 41 kilos menos en el peso. Y de la misma forma, menos pistones, menos cilindros. Entonces son detalles interesantes que vamos a tratar en el seminario, en el diplomado, específicamente hablando y comparando los diferentes fabricantes que están en el mercado en este momento en Latinoamérica y bueno, también en Norteamérica, Europa. Entonces podemos decir que si comparamos los diferentes fabricantes, tenemos la misma situación, que han venido fabricando el mismo tipo de compresor durante muchos años, muy buenos todos, excelentes. Puedo decir que en realidad todos los compresores que están en el mercado son buenos, pero ¿qué pasa? Se ha venido optimizando unos con relación a otros. Pongo de ejemplo el tema de la Fórmula 1, que vemos que cada año necesitamos que obtengan más capacidad, disminuya el peso, haga que corren más rápido. Todo esto se utilizan en las tecnologías también de refrigeración. ¿Cómo hacer para que sea más eficiente, más liviano, consuma menos y a la vez sea muy competitivo? Utilizando el menor número de recursos naturales. Enfatizo, en este caso particular, se ha logrado disminuir el peso de los compresores en un 30%, hacer que los repuestos sean hasta un 50% más económicos, el nivel de ruido sea mucho menor y hasta un 60% menos de aceite. Hay algunos casos donde tienen prácticamente el 100%, el 50% menos, otro 70%, o sea que más o menos un promedio del 60%. Todo llevando hacia la facilidad del mantenimiento. Otra característica otro fundamento que tomamos, enfatizando el tema de la eficiencia energética de un sistema de refrigeración, es el coeficiente de desempeño o el coeficiente resultante de dividir la potencia frigorífica en kilovatios entre la potencia eléctrica consumida por el compresor. Este cociente es el que nos va a dar una idea de cuál de los compresores va a ser más conveniente, porque entre más alto sea este coeficiente de desempeño de los compresores, nos va a inclinar a utilizarlo porque nuestro costo operativo, lo que llaman los expertos financieros el COPEX, va a ser mucho menor, los costos de operación. En un almacén frigorífico, ustedes saben que es sensible el tema del costo, y si los compresores, que ya vimos que son un componente importante en el porcentaje de consumo de energía de un determinado centro de distribución, de un supermercado, de una tienda, de una planta de proceso, entonces el coeficiente de desempeño va a ser aumentado cuando disminuye la temperatura de condensación o cuando aumenta la temperatura de evaporación. Pero esto también se logra con los nuevos refrigerantes, haciendo las combinaciones de las que hablábamos al principio. De esos detalles vamos a hablar, porque cuando ustedes analicen en un determinado momento, puede haber una diferencia significativa en un compresor que aparentemente tiene la misma capacidad en caballos, pero los coeficientes de desempeño son completamente distintos. Eso es significativo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en este caso particular, si relacionamos el coeficiente de desempeño que está en el eje Y de la izquierda, comparado con las diferentes temperaturas de evaporación, esto pues está a determinadas condiciones, la temperatura de condensación, un refrigerante, los sintéticos que estamos utilizando, pero sencillamente estamos haciendo un ejercicio para mostrar aquí en una gráfica cómo diferentes compresores tienen diferente consumo de energía y todos son muy buenos. Entonces, por decir algo, el primer compresor de doble etapa, estos son compresores que estarían trabajando para este ejemplo en baja temperatura, entre menos 30, menos 40. Podemos decir que los compresores de doble etapa son muy eficientes con relación a los otros compresores que están en la gráfica. Veamos, por ejemplo, este compresor
el compresor de tornillo, para este caso en baja temperatura, consume un 85% más de energía. Otro compresor, compresor scroll, con inyección de líquido, 37% más. Y cada uno de estos con diferentes características van consumiendo muchísimo más. Entonces, en este caso particular, si por ejemplo necesitamos un almacén frigorífico para baja temperatura, entonces podemos observar que los sistemas convencionales de una etapa no son tan eficientes. Lo que llamamos aquí el coeficiente de desempeño, de este caso particular, si el compresor está, por ejemplo, aquí en -30, podemos decir que está cercano a 1.6, pero a esa misma temperatura, con un compresor de doble etapa, está en 1.2, y así sucesivamente podemos observar en determinadas condiciones cómo cambia, cómo baja el coeficiente, por ejemplo, de ese mismo compresor a -40 y cómo sube de ese mismo compresor en la medida de que la temperatura de evaporación baja o se aumenta. Entonces, la idea es que podamos evaluar siempre con suficientes criterios cuál es el que debemos seleccionar. Hay otra característica que les comentaba y es el tema relacionado con esto de la certificación. En este caso, ATEX tiene una serie de componentes que integran esa certificación o esa norma, el grupo al que pertenecen, por qué se selecciona. Todo ese tema lo vamos a ver más en detalle. Otros puntos interesantes. ¿Por qué al utilizar, por ejemplo, compresores para hidrocarburos, no debemos utilizar los compresores convencionales? Si bien funcionan y pueden funcionar, yo tengo un amigo que siempre me dice, la refrigeración es tan buena que así la instalemos mal funciona. Y realmente es así. Pero, ¿qué pasa? Hay unos factores que intervienen allí. Por ejemplo, el diseño de los motores es hecho bajo unas normas, la cavidad inclusive del rotor bajo normas específicas de una normativa relacionada con el tema de compresores para evitar posibilidad de ignición. Porque es que la idea no es instalar cualquier compresor, así funcione bien para R290, sino el riesgo que puede estar asociado a utilizar compresores que están fuera de norma, que no fueron diseñados para ser utilizados en esa aplicación, pero que como funcionan, entonces los podemos hacer que trabajen. Pero realmente no es así. No son los compresores diseñados para esa aplicación. Los elementos, por ejemplo, como la resistencia al calentador de aceite, tiene que tener un diseño particular que no genere ignición. La caja eléctrica, aún en este caso, está a prueba de golpes porque puede caerse una herramienta sobre la caja eléctrica, generar una chispa que produzca ignición. La placa eléctrica o la bornera de los compresores también, el material que se utiliza, la mirilla de aceite. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a utilizar un compresor con aplicaciones particulares y ahora que vamos hacia los nuevos refrigerantes o refrigerantes naturales, nos toca ser un poco más cuidadoso. Tradicionalmente tal vez manejábamos las cosas ya sin tanto detalle, pero ahora no. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos en las instalaciones. Yo les voy a decir, por la experiencia, instalaciones de R290 pueden ser similares a hacer instalaciones con R22. La gran diferencia está en las buenas prácticas que se utilizan. Aquí en Acaire también tenemos toda la información de las buenas prácticas. Hemos hecho proyectos demostrativos, hemos hecho instalaciones, entrenamientos a los técnicos y cada día estamos entrenando más para utilizar los refrigerantes naturales porque los refrigerantes naturales como el R290 exigen cuidados mayores, exigen atención mucho mayor. No es que sean más complicados, sino que tenemos que hacer las cosas bien, nada más. En los compresores, por ejemplo, les comentaba al principio, de doble etapa, los compresores de doble etapa tienen unas ventajas significativas que son bien interesantes. En este caso ilustramos un compresor general de doble etapa que viene con los diferentes elementos. Aquí podemos relacionar los diferentes accesorios que trae el compresor como tal. En este caso particular no trae tuberías externas, únicamente las que conectan este dispositivo que es un subenfriador, pero el resto
es interno dentro del compresor. Es como si fueran dos compresores unidos, dos compresores en uno. Particularmente, vamos a hablar de estos compresores porque tienen unas ventajas súper interesantes y eso realmente vamos a profundizar en el tema. No es complicada la tecnología, pero nos exige un poco más de cuidado. Entonces, por eso también la invitación a estudiar, a analizar, a revisar en cada aplicación eso. Aquí en este caso estamos comparando particularmente tecnologías. Como vemos, hay algunos lugares donde los compresores reciprocantes se instalan con mucha facilidad porque a través del tiempo ha habido como que esa práctica y se ha adquirido ya un buen manejo en estos compresores, compresores de pistón, hablo yo. Y cuando llegamos con compresores de tipo tornillo, ahí nos encontramos con tecnologías distintas, con cuidados distintos que no se consideran dentro de los compresores de pistón. Y eso genera también incertidumbre al seleccionar los compresores, porque si allí en esos lugares donde está instalado el compresor de tornillo o se va a instalar, tenemos limitaciones técnicas y conocemos muy bien los compresores de pistón reciprocantes, pues les tengo una buena noticia para compresores en grandes instalaciones en baja temperatura. En muchos casos es más conveniente instalar compresores de pistones, aunque el mercado está dominado por compresores de tornillo. No siempre es la mejor aplicación y no siempre es la mejor opción. O sea que aparece un nicho interesante para los compresores de pistón. Entonces, ¿qué podemos decir? Si vamos a seleccionar, por ejemplo, tengo una situación de un sistema para baja temperatura de determinada carga y tengo la posibilidad de seleccionar el compresor. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Que los compresores de pistón son al mismo o menor o mayor valor de los compresores de tornillo. Si realmente vale la pena el tornillo aplicarlo aquí o no. ¿Qué pasa? Los compresores de pistón en un momento dado no necesitan unidades ensambladas, no necesitan, perdón, separador de aceite. Los separadores de aceite que pueden utilizar son mucho menos costosos, mucho menores. El tamaño es mucho menor, son más rentables. Tampoco necesitan enfriador de aceite. Prácticamente el mantenimiento es mínimo. Vienen con su enfriador instalado. El ahorro en costos, comparando un compresor de tornillo con un reciprocante, puede ser mucho menor o es mucho menor. Ciertos accesorios como válvulas no se necesitan. También el flujo del aceite para una operación es como si fuera un compresor convencional. El flujo de aceite de un compresor de tornillo es absolutamente distinto. Esto es hablando un poco más de la normativa. Aquí vamos un poquito más mostrando diferencias que se han venido dando en diferentes aplicaciones que vamos a tratar durante el seminario en detalles. Todos los puntos los vamos a evaluar. Vamos a revisar qué nos conviene. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Al final del diplomado completo se va a hacer como un trabajo grupal donde podamos precisar los detalles y poder tener la certeza de que hemos logrado aprender en dónde están las ventajas de cada uno de los compresores, seleccionar los compresores adecuados. Y aquí particularmente, por ejemplo, estamos comparando tres refrigerantes, el 134A, el amoníaco o R717 y el CO2 o 744. Y estos tres refrigerantes nos muestran tres sistemas distintos y lo que prácticamente uno empieza a observar son con relativamente, digamos que instalaciones que tengan una capacidad frigorífica similar, alrededor de 71 toneladas de refrigeración o 150 kilovatios, requieren diferentes desplazamientos de los compresores. Observen este caso, un compresor de 1628 metros cúbicos por hora o 57.489 pies cúbicos por hora es equivalente a un compresor con amoníaco de 1092 metros cúbicos por hora o 38.578 pies cúbicos por hora. Cuando pasamos al CO2 en esta misma aplicación de 250 kilovatios,
solamente necesitamos 124 metros cúbicos, o sea, 4.387. O sea que podemos decir que si ese es el punto 1 o el punto de referencia, el compresor o el sistema de amoníaco es 8.8 veces más grande y el de 134 es 13.1 veces más grande a estas determinadas temperaturas de evaporación, de condensación, a esas determinadas condiciones de operación. Y sencillamente podemos observar, por ejemplo, una planta de amoníaco con esta aplicación específica, el tamaño, comparado sencillamente con una planta con CO2. O sea, ese tipo de decisiones que se van a tomar, que influyen y que tienen que ver con los costos, con el CAPEX, con el OPEX, es hacia dónde vamos a llevar a cada una de las personas que participen en el diplomado para que tengan herramientas y argumentos que les permita tomar decisiones. Nosotros no vamos a llevar a una tendencia, compre esto, aquello, no. La idea es que ustedes tengan suficientes argumentos para poder decidir en la selección. Vamos a trabajar el software de los fabricantes que están en el mercado. ¿Cómo realmente podemos manejar el software de selección? ¿Qué información podemos obtener? Todo lo que concierne a la información que se recibe después de seleccionar el compresor y comparar los diferentes compresores, los diferentes software que están en cada uno de los fabricantes, todos los elementos de información recibidos que nos muestran el criterio de aplicación, si está trabajando en un determinado riesgo o está trabajando estaría trabajando en la mejor condición. Que aún el software de selección de los fabricantes nos sirva para conocer el estado actual de los compresores que están funcionando. Que uno pueda decir que están completamente en la condición ideal o están fuera de rango o están trabajando en una condición crítica en riesgo de que el centro de distribución o la planta se pueda parar. Entonces, la idea es que ustedes adquieran ese conocimiento también de cómo utilizar el software de selección como una herramienta que puedan en determinado momento, al seleccionar compresores, parar las diferentes prestaciones, la potencia frigorífica, la potencia que absorben o cuánta energía necesitan, las capacidades de los condensadores, que aunque no parezca, los condensadores también son importantes al seleccionar los compresores. El tamaño del condensador muchas veces es desproporcionado o es muy pequeño. Los coeficientes de desempeño, el caudal, la intensidad o la corriente, si lo trabajamos a 220 o a 440 o a qué voltaje podemos hacer que nuestro sistema sea mucho más eficiente. La idea es llevarlos a optimizar al máximo la selección, no a que en determinado momento seleccionen una u otra marca. Vuelvo y repito, las marcas son muy buenas. Para llegar a este nivel, empresas con más de 100 años en el mercado, 80, 90 años, tienen que estar haciendo las cosas bien. Pero entonces se tiene que buscar la forma de seleccionar cuáles tienen mayores ventajas. También está la información, características que tiene cada uno de los compresores, las dimensiones, en fin. Y también les digo, la idea es poder seleccionar de diferentes fabricantes, ver los diferentes software que están en el mercado y de esa manera optimizaríamos la selección de los compresores que vamos a tener. Hay otras características que hay que tener en cuenta. Uno muchas veces no sabe, pero resulta que hay compresores que tienen determinados elementos que permiten que los compresores duren más o menos o sean sometidos a condiciones más agrestes y eso garantiza la calidad de un compresor. Por ejemplo, el tipo de aislamiento, aquí lo estamos viendo. Hay compresores que tienen aislamientos clase F, quiere decir que cuando las temperaturas de ambiente, por ejemplo en este caso, son alrededor de 40 grados, la sobretemperatura máxima, en este caso puede estar 105 grados en el mismo compresor, pero resulta que el aislamiento es el que va a marcar esa pauta, si es de tipo A, o si es de tipo H, o si es de tipo F, ¿sí? Y cada uno de esos tiene una reserva técnica, o sea, que el compresor puede resistir hasta determinado nivel
el calentamiento dependiendo de las condiciones de operación. Nuestros climas o nuestras condiciones en Latinoamérica muchas veces son muy agresivas y uno no sabe por qué se quemó el compresor, si está aparentemente funcionando bien, pero resulta que la calidad de los aislamientos no son los adecuados. Lo mismo, insisto, las normativas que se hace. Y aquí podemos decir que este es un ejemplo de una planta de procesos de frutas y vegetales instalada en Rusia o en un país, en Kazajstán, más bien hacia allá, hacia esa zona. Y si vemos, son 200 kilovatios de capacidad de enfriamiento a -32, o sea que ustedes ven una instalación de esa capacidad muy limpia, muy ligera, con compresores de los que conocemos prácticamente todos, y una capacidad de enfriamiento a -10 de 600 kilovatios. Esto, insisto, que abre una ventana interesante a los que estamos en la industria, porque nos toca es precisar un poquito el conocimiento de los refrigerantes naturales y del uso de instalaciones con R, por ejemplo, 744 o CO2, y eso va a hacer que nosotros podamos actualizarnos y poder tener ventajas. Realmente lo que ustedes ven acá son sistemas que están funcionando, actualizados. No es una tecnología que se está pensando hacia futuro, no. Este es un caso particular de un centro de distribución en Rusia. Es uno de los más grandes que hay en ese país, sencillamente con compresores convencionales como este, compresores de pistón, nada extraño. La característica particular indiscutiblemente es que el CO2 trabaja a unas temperaturas, perdón, a unas presiones diferentes en determinados lugares. Lugares como, digamos que en este caso Rusia, no tiene problema por las temperaturas que se manejan en el ambiente allá. Una ciudad como Bogotá, como Quito, algunos lugares en Ciudad de México o unas épocas más bien del año, los sistemas pueden trabajar con CO2 como si fueran sistemas convencionales. Particularmente en Bogotá hemos visto que hay muchas, o que se está empezando, no son muchas, pero sí se está empezando a hacer instalaciones, lo que llamamos instalaciones subcríticas, utilizando refrigerantes como el R290 para la parte de media temperatura, en un chiller que enfríe glicol, y baja temperatura con CO2. Es súper eficiente, es relativamente económico, y en ciudades como esta, como Bogotá, es realmente una excelente aplicación. Entonces, así como una conclusión rápida, para cada tipo de instalación existe una solución. Hay que tener en cuenta las necesidades de cada cliente. El bajo consumo de energía es ahora una necesidad obligatoria. Eso no es si yo quisiera o no, para la reducción de costos, por lo que soluciones como el CO2 y el propano pueden ayudar. Las soluciones con fluidos naturales ya son una realidad. Instalaciones verdes y ecológicas aportan a las redes y a sus clientes una visión de innovación y nuevos negocios. Cuente con nosotros para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su negocio. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Revisemos el chat. Preguntas, dudas, inquietudes las podemos dejar en el chat para ser respondidas en este momento por el ingeniero. Vamos a ver el chat, lo No, no hay revisamos. preguntas, pero hay dos asistentes que tienen la mano arriba. Sí. Entonces, ya miramos, está el señor Oscar Mauricio. Oscar Mauricio, entonces le podemos habilitar el micrófono para que el señor Oscar nos escucha, ya puede usted acceder al audio. Señor Mauricio. Señor Oscar, ¿ya tiene permitido el uso del micrófono? No, de pronto no nos está escuchando. Entonces, en el chat ustedes van a encontrar
la información y los contactos que tenemos para ampliar esa información, la información de este tema que ha tocado el ingeniero Gabriel. Ustedes luego van a poder acceder a la grabación también. Y bueno, pues no tenemos preguntas, no hay tampoco pues aportes en ese momento. Entonces, pues vamos a permitir, entonces ya creo que ya podríamos pasar al cierre. Creo Permíteme que un no Ah, hay ya hay segundo. otra preguntas. mano, Ajá. hay otra mano arriba. Ya voy a habilitarle ahí para que hable. Señor Carlos, Carlos Javier, buenos días. No se escucha, No, no Carlos. sé, no. Buenos días. Ahora sí. Hágame un favor, ¿me pueden manifestar qué fecha tiene establecida la realización de este diplomado? Claro que sí. Este diplomado va a realizarse entre el 31 de mayo al 22 de septiembre. La convocatoria se va a cerrar el 25 de mayo. Lo ideal es que hagamos la inscripción antes de esta fecha, pues para que tengamos cobertura del 10% de descuento por pronto pago. Por el chat encuentran enlaces de WhatsApp a donde nos pueden escribir para toda la información de la diplomatura y asimismo una vez subamos la grabación a YouTube, ahí también van a encontrar los enlaces de inscripción y toda la información de la diplomatura. Angie, me están comentando que el chat no se puede habilitar, ¿sí? No sé si hay algún tema ahí que de pronto alguien quiera preguntar y no ha podido. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor Javier. El chat está habilitado para todos. ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? La idea es, como les comentaba, que nos veamos en ese diplomado en todos los campos, no solamente este de compresores, sino todo, porque es muy integral, muy interesante, con tecnología y actualidad. Listo. Acá nos escribe el señor Israel Caballero para 2 a 8 refrigerantes se recomienda. 2 a 8 Celsius. Eso es precisamente, la idea es que Israel pueda tener certeza en cuál es el refrigerante que le conviene. Ahora mismo en Latinoamérica todavía estamos, digamos que con acceso a los refrigerantes convencionales. La idea es que nosotros podamos pensar en los refrigerantes hacia corto plazo. El refrigerante 410A que está preguntando no es muy amigable, pero está permitido todavía. Se puede utilizar, pero realmente en este momento pues estamos ya en esa fase prácticamente de eliminar. Entonces no hay ningún problema. Para ese caso, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración, de aire acondicionado se utiliza todavía. Los primeros que van a tener el cambio van a ser los Estados Unidos, porque ese es el refrigerante que se están usando ahora. Ya lo están reemplazando por el R32, pero algunos están saltando directo al R290. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Santiago del Río. Sí, La temperatura máxima de acuerdo a la clase de aislamiento del motor es la temperatura máxima en la descarga del motor. no. ¿Y qué tan factible es el tema del retrofit? Ok, esa temperatura es realmente la temperatura del devanado, del motor como tal, específicamente. El retrofit se puede hacer y ahí es donde al poder utilizar el software de selección del determinado compresor, nos podemos dar cuenta de eso, cuál es la temperatura de descarga de acuerdo a las condiciones que vamos a utilizar. Prácticamente cuando seleccionamos un compresor utilizamos 4 variables. Seleccionamos el compresor más adecuado, perdón, el refrigerante que más conviene, la temperatura de condensación a la que funciona, la temperatura de evaporación y la capacidad frigorífica. Con esas 4 variables
podemos seleccionar un determinado compresor y ahí podríamos ver si es factible hacer o no el retrofit en las condiciones que están. Siempre es posible hacer el retrofit. Lo que pasa es que a veces no es conveniente por diferentes razones. A veces es mejor dejar la instalación como está, no tocarla, optimizarla más bien y esperar a que ya cumpla su vida útil, a sencillamente reemplazarla porque yo quiero hacer el retrofit porque quiero estar a la moda. Entonces, en un momento determinado, ese criterio es parte de este diplomado, que ustedes puedan decidir, bueno, vamos a cambiar esto porque ya esto, la vida útil está en el límite y realmente tenemos que actualizar la planta. Entonces, proyectados hacia lo que viene a corto plazo, pensaríamos en qué refrigerante. Ahí es donde ahí está la situación, porque si la planta ya tiene determinado tiempo y su vida útil está en los últimos, ya prácticamente los límites de operación, sí hay que pensar en que son plantas con inversiones importantes y en 2 o 3 años, si los refrigerantes son otros, entonces pues no tendría mucho sentido hacer hoy una planta bajo esas condiciones. De igual forma el retrofit. El retrofit lo hemos hecho y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Hay sistemas de R22 que están muy bien y que solamente hay que cambiar en un determinado momento el refrigerante. Entonces ahí hay que utilizar las buenas prácticas, recoger el refrigerante, cambiar lo que haya que cambiar para optimizar y después utilizar el refrigerante que más adecuado sea. El tema está en que los criterios, digamos que, o los fundamentos para que ustedes puedan decidir es parte de lo que vamos a tratar. Que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Me Ok, está preguntando sí, señor. eh, la En- temperatura. A ver. Sí, La hay tem- dos preguntas más, creo que tres. sí, sí. Sí, hay Entonces, una que está haciendo Elisaúl. Él pregunta, ¿qué tan amigable es el refrigerante R410A? Esa sí, yo. esa es la que contestamos ahorita. Ajá. Vamos con la pregunta de Alex Portales. Una consulta, ¿se puede reemplazar el CO2 por 134A, como por ejemplo los expositores de Coca-Cola, ya que el CO2 no es tan comercial para la refrigeración? Sí, es más, hay equipos que vienen de Japón para esa aplicación específica, inclusive para neveras de estas de botilleros, de bebidas que vienen de CO2 ya. O sea que sí se puede utilizar con CO2 o se puede utilizar con R290, pero todo depende de qué tan conveniente sea. No siempre, a veces no es muy práctico por los compresores. Los compresores van a trabajar en una condición diferente, pero, pero sí se está haciendo de todo. Realmente eso es lo más interesante del diplomado, que nosotros vamos a traerles a ustedes lo que está pasando, como escuchamos, estos son noticias en desarrollo, o sea, estamos en el día a día. Y entonces de esa forma que estemos enterados a hoy qué está sucediendo. El año pasado, a noviembre del año pasado, en un mercado particular como el de Estados Unidos no se sabían muchas cosas. En diciembre, ya la entidad de allá que reglamenta el tema ambiental dijo, no, hasta el 2025 vamos con los refrigerantes convencionales, no más, no vamos con sintéticos. Y hasta hace poquito en Europa se dijo, a partir del 2028 no queremos saber nada de los refrigerantes sintéticos ni de las mezclas. Esos son información de primera mano que se está viviendo en este momento. Entonces, la idea nuestra es que tengamos presente eso, que estos países latinoamericanos tienen la posibilidad de utilizar todavía los refrigerantes convencionales, que los vamos a seguir utilizando seguramente con mucho cuidado, teniendo las precauciones y no exponerlo a la atmósfera, pero seguramente lo podemos seguir utilizando. Ahora, que si en 10 años o en 8 años ya es obsoleto, entonces, pues como que no tendría mucho sentido en una planta nueva utilizar refrigerantes sintéticos, sino valdría la pena por lo menos estudiar 2 veces
qué refrigerante y qué compresores vamos a utilizar. La idea es que ustedes tengan el argumento, los fundamentos para poder decidir, para poder tomar la decisión que más convenga. Esa es como la idea de este diplomado, que tengan de diferentes fuentes información y todo esté condensado en el diplomado, de manera que después de que lo terminen, ya tengan prácticamente una actualización del conocimiento de lo que existe a nivel mundial, que ustedes puedan tener el certificado y la certeza de que las decisiones que van a tomar son las mejores. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Carlos Orlando González, ¿cuál es la vía útil de un sistema rack con compresores reciprocantes? ¿De qué tiempo? Otra vez. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Hace poquito estuve conversando con un señor, un técnico, que lleva bastante tiempo en la industria. Y le comenté dónde estaba trabajando ahora y me dijo, yo instalaba los compresores de la empresa con la que usted trabaja hace 50 años y les he hecho siempre el mantenimiento. Realmente depende de eso. Los compresores pueden durar muchísimo tiempo. Antes duraban mucho más. Ahora yo creo que la vida útil es alrededor de unos 15, 20 años. Realmente el cuidado es el que hay que hacer. Buen mantenimiento es el que prácticamente nos va a marcar esa pauta. Pero les comento así como una información general, por ejemplo, las instalaciones que se están haciendo en Colombia, específicamente en CO2 transcrítico, la garantía que está exigiendo el cliente del supermercado son solo 15 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguramente van a durar mucho más tiempo que los 15 años de garantía. Pero ¿qué pasa? Que eso va muy adherido a un buen mantenimiento, a unas buenas prácticas, a una excelente instalación, a tener considerado todos los detalles para que la durabilidad de los productos sea bien interesante. O sea, hoy en día podemos tener sistemas que duren mucho tiempo y centros de distribución o supermercados con sistemas de 15 años como mínimo. Entonces, la durabilidad puede ser mucho más tiempo, pero depende de eso. Perfecto, ingeniero. Últimas dos preguntas. Gerson Robles nos pregunta que si es recomendable reemplazar el R22 con el MO29 y si se pueden mezclar adicionando el MO29 a un sistema con R22. El R22, pues hay diferentes mezclas que lo pueden reemplazar. Pero entonces vamos a lo mismo. Es como hacer el retrofit utilizando una mezcla que está en el mercado. Si el sistema, por ejemplo, yo le voy a hacer un retrofit, pero en general todo está en buen estado, pues en un momento dado es más conveniente utilizar el refrigerante que está. Si voy a hacer es un retrofit. Ahora, si yo voy a cambiar el sistema por un sistema nuevo, la recomendación, que eso es parte de lo que estudiaremos, y ese es el criterio con el que vamos a decidir, es, hombre, utilizamos refrigerantes convencionales, refrigerantes naturales, usamos el CO2 si aplica, todo eso lo vamos a evaluar, pero cualquiera de estas cosas son posibles hacerlas. El tema es con qué criterio yo voy a hacer el cambio. Si es algo así como cuando uno dice, bueno, yo tengo un carro modelo 1960, muy bueno. ¿Será que le cambio el motor y ya? ¿Será que le cambio los ejes? ¿Será que le cambio la carrocería? Entonces mejor pues digo, no, pues compremos uno nuevo y ya, más factible, ¿no? Pero es que ese funcionaba muy bien y era muy bonito. Entonces todos esos criterios son los que nos van a permitir tomar la decisión. En aire acondicionado dice aquí, para capacidades, ¿cómo es que dice Angie la pregunta? Sí, señor ingeniero. Antes de eso, Carlos Orlando Ok. nos preguntaba la vía útil de un sistema rack con compresores reciprocantes. ¿Es de qué tiempo? Esa ya la respondimos. Sí. Buenos días. En aire acondicionado para las capacidades 7.5 TR a 25 TR, ¿cuál es el refrigerante a usar a futuro?
Me llamaron hace un rato. Yo veo sí, aire acondicionado para Ajá. capacidades de 7.5 a 25. Ujú. ¿Cuál será el refrigerante a usar a futuro? Buena pregunta. Y esa pregunta se la están haciendo varios millones de americanos en este momento, porque ellos están utilizando el 410A. Algunos dicen vamos por el R32, pero como aparecen en este momento normativas que están diciendo, ojo, porque esos son mezclas o son refrigerantes que pueden presentar algún tipo de contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo y digo, esto es una noticia en desarrollo, porque si bien podemos hacer los cambios, por ejemplo, por un R32, reemplazar el 410A, esa puede ser una opción, porque el 134A, ¿qué pasa? Que desaparece. Entonces, hay que utilizar lo que esté disponible en el mercado si la instalación no es una instalación, pues, prácticamente obsoleta o es un sistema nuevo. Entonces, eso va a marcar la pauta así. Muy seguramente el R32 va a ser uno de los refrigerantes que se van a utilizar en las líneas estándares, porque las plantas tampoco pueden cambiar de la noche a la mañana y hacer instalaciones nuevas. Es más, una planta de producción de sistemas de aire acondicionado, muchas veces cambiar el diseño del compresor implica cambiar líneas de producción y es muy complicado. Entonces, entre menos cambios se hagan a las plantas de producción, ese va a ser el éxito. El problema está en cuál refrigerante va a ser el que se va a usar a futuro. Hoy podríamos decir que hay algunos refrigerantes disponibles, están haciendo pruebas, estas mismas plantas de aire acondicionado lo están haciendo, pero todavía están como que en esa etapa de evaluación. Es increíble, pero una fábrica hace las pruebas, otra fábrica, otras pruebas las hacen los fabricantes de compresores, otras pruebas las hacen los fabricantes de los refrigerantes y cada uno toma un determinado tiempo en sacar como unas determinadas conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se va dilatando. Estas pruebas de refrigerantes como el R32 se vienen haciendo hace 10, 15 años, pero hasta ahora es que se está llegando a eso porque ya se está determinando que hay una decisión de tipo jurídico, legal o de los gobiernos que dicen, no, cámbieme ese refrigerante, ahora vamos con otro. Y así. Entonces, eso es un poco incierto. Lo cierto es que la invitación siempre es a tener la posibilidad de decidir refrigerantes naturales, por ejemplo, sistemas con R600, como están en este momento muchos refrigeradores ya en el mercado, o refrigerantes, sí, o R290, que también hay muchísimos ya. Esa es una buena opción y es muy sencillo hacerlo. Ahí el tema viene más por el cuidado de ser un refrigerante inflamable. Entonces, pues, muchas gracias por Ingeniero, qué todo. pena. Ay, una Sí. última pregunta Ah, para... bueno. ¿A qué se debe que se queman muy rápido los compresores herméticos de R600 en las heladeras? Inverte. Wow, esa es una buena pregunta. A nosotros se nos quemó uno. Esos compresores, ¿qué pasa? En algunos casos, los compresores son muy sensibles a las condiciones eléctricas. Hay algunas partes que tienen internamente plásticas o materiales plásticos para hacerlos más livianos y resistentes. Y tienen mucha electrónica también. Entonces, desafortunadamente hay lugares donde están instalados en condiciones para los cuales el compresor no fue diseñado. Hay lugares donde digamos que no tenemos aire acondicionado o es muy limitada la ventilación. Entonces, ¿qué pasa? Que la condensación también es limitada y eso hace que los sistemas sean sometidos a sobrecargas. Entonces, ahí en esos casos, los compresores sufren mucho y he visto técnicos ya muy buenos que conocen la parte electrónica y reorganizan la programación electrónica para utilizar compresores convencionales sin inverter, pero de R290. Entonces, todo eso está relacionado como con lo mismo.
lo que estamos viviendo es una tecnología nueva y todavía está en una fase de diseño, todavía están en fases de optimización energética al máximo. Entonces podríamos decir que esa puede ser alguna de las razones, pero también los involucra otra serie de decisiones. Entonces la idea es que en todo eso podamos decir, hombre, este compresor se somete a un riesgo porque las condiciones eléctricas de esta zona, las temperaturas no son las adecuadas, entonces aquí mejor no nos arriesguemos. Es como lo que queremos que ustedes tengan en la parte práctica en su decisión. Ok, ingeniero, muchas gracias. En este momento ya no tenemos más preguntas. Les acabo de compartir información de contacto por el chat. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, ingeniero, por tan importante conferencia. Y este webinar quedará la grabación subida por YouTube para que puedan hacer retroalimentación. Me preguntaban por el chat que si las diapositivas se iban a ser compartidas. Se puede hacer la solicitud y las personas que hagan la solicitud se les enviará las diapositivas proyectadas en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Los esperamos.